¿Sí? La que sí sabe, Sí. Natalia, es Verónica, ¿no? Está a mi lado, por supuesto, y también estuvo presente ayer en la legislatura, escuchó absolutamente todo el discurso del gobernador de la provincia y hay muchísimo para decir, ¿no, Vero? Sí, nos vamos a meter de lleno en lo que fue esta nueva apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense con un discurso del gobernador Daniel Scioli que duró alrededor de 1 hora 17 minutos. Así fue el tiempo que se tomó el gobernador para decir su discurso, decir, leer, bueno, ahí algo. Y justamente nos vamos a meter un poco, pero antes de meternos en el contenido del discurso y en lo que ha dicho, específicamente en los datos concretos, les quiero contar un poquito lo que fue algo del color de estas sesiones ordinarias. Un poco desprolijo el tema del ingreso, la verdad que fue... no estuvo muy bien organizado, ¿no? Digamos, o sea, en general la entrada de los funcionarios, de los legisladores, se realiza por calle 751, entre 7 y 8, que es la entrada del Senado bonaerense. Allí en las escalinatas se pone la alfombra roja al estilo hollywoodense y ingresan por allí los funcionarios, el gobernador, también los legisladores nacionales y provinciales. Sin embargo, los legisladores en su gran mayoría ingresaron por el portón que da a calle 8, 51 y 53. ¿Y por qué pasó esto? También esta desprolijidad también tuvo que ver con un poco el contexto del que se viene hablando, las noticias las venía viendo y la verdad que la provincia de Buenos Aires está en graves conflictos, sobre todo por los temas salariales con los distintos gremios de los distintos sindicatos y espacios en los que se trabaja aquí en la provincia de Buenos Aires y tenía que ver con esto. Toda la manzana de la legislatura provincial estuvo vallada. No se permitía el acceso ni siquiera a la vereda, a los alrededores, y por lo tanto quedó solamente como abierto, descubierto la parte del portón donde también estaba la seguridad, había efectivos policiales y estas vallas que era un control muy estricto para poder ingresar al Palacio Legislativo. Así que eso un poco opacó porque no se hizo por ahí la tradicional apertura que es en esa alfombra roja que se luce cuando van ingresando las figuras, en este caso, de la política bonaerense. Sí, que generalmente ayer lo comentábamos, era el gobernador ingresando con su esposa, la primera dama provincial, podemos llamarle, Karina Rabolini, y no, en este caso absolutamente diferente y hasta tarde, porque ingresaron tarde y de un modo casi inadvertido para muchos. Exactamente, muy tranquilo el ingreso, bastante opaco, no hubo esos brillos que por ahí se esperan en este tipo de aperturas. Por otro lado, calle 7 se esperaba movilización de varios sectores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto la verdad que se aplacó un poco durante las horas de la tarde. Recordemos que ayer fue bastante caótica, la ciudad estuvo cortada por varias movilizaciones que se llevaron en distintos puntos. Por ahí en la legislatura estuvo eso mucho más tranquilo, sí, en el inicio se pudo ver algún tipo de protesta o reclamo, pero después, con el correr del tiempo, eso se aplacó y quedaron los militantes, se podría decir, del sciolismo, ¿no? Calle 7 se vistió de naranja. Se podían ver afuera las banderas naranjas postulando a un Daniel Scioli presidenciable para lo que va a ser el 2015, banderas con lemas donde, justamente decía Scioli 2015 o 2015. Claro. A ver, el 2 de Daniel Osvaldo Scioli, las iniciales del gobernador con el 1000 y el número 15 también se veía, ¿no? El ingenio creativo, la verdad que estuvo bien, sí. De los militantes o de las agrupaciones que en realidad responden a los diferentes funcionarios de Scioli que apuestan absolutamente todo para que el gobernador finalmente el año que viene en las elecciones sea el candidato que suceda a Cristina Fernández de Kirchner. Adentro del recinto también se podrían ver las banderas, lo vemos ahí en las imágenes, una bandera enorme naranja también, la naranja mecánica estuvo a full en todas las cuestiones en todos los lugares de la legislatura provincial. En el recinto veíamos esa bandera naranja, pero también esa bandera de proyecto nacional. El vicegobernador Gabriel Mariotto también marcó allí postura, presencia y con su agrupación montó esa bandera que también se veía desde los palcos. Lo veía Ferré. ¿Qué hace Ferré ahí? Ferret, sí, está como funcionario también. ¿Está como funcionario? ¿Qué está haciendo ahora?
Ya no es más Porque el ministro de no es más el Producción, ministro. pero es parte del gabinete. Bueno, van cambiando, van mutando. Sí, sí. Cambio, juez, y De lo van sillas. poniendo en otro lado. Así es. Y sí, no se aparta de lo que tiene que ver con la gestión. Bueno, y ahí veíamos la bandera, pero también unas banderas por ahí menos, como se había visto en otras aperturas de la Cámpora, de esta agrupación juvenil del kirchnerismo, por ahí menos banderas de la Cámpora, de la JP y del PJ. Otra perlita, eso tiene que ver con un poco el escenario, el color. Otra perlita o un detalle de lo que fue esta apertura de sesiones ordinarias fue la poca presencia o concurrencia de autoridades nacionales. En general en este tipo de actos oficiales, donde se oficializa este ciclo de inicio de la legislatura provincial, siempre acuden funcionarios nacionales, ministros, legisladores, diputados o senadores del Congreso de la Nación. Sin embargo, solamente se pudo visualizar la presencia de Carlos Kunkel, el diputado del Frente para la Victoria, que además es marido de la presidenta del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Cristina Ferimonti. Allí lo pudimos ver solamente a Carlos Kunkel acompañando o presenciando y participando de esta apertura de la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, Scioli también estuvo acompañado de su médico de cabecera, el doctor Cae, y también de su amigo con quien se dice que juega al ajedrez, y este es un dato que llamó mucho la atención cuando fue leído en algunos medios, de su amigo Alberto Samit, ¿no? El rey de la carne, que por estas horas también se generó toda esta polémica con Samit, quien también estuvo hablando de lo que va a ser el mercado central, que finalmente se sigue en disputa su instalación aquí en la ciudad de La Plata. Esas fueron como las presencias, podríamos decir, llamativas de lo que ha sido esta Asamblea Legislativa, que la verdad que fue una de las últimas en arrancar. Recordemos que el sábado fue la de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación, se hizo la del Congreso, donde acudió la presidenta a hacer su discurso. También se hizo la de la legislatura porteña con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y en la mayoría de las provincias fue también el fin de semana. La legislatura provincial decidió hacerla después del feriado de Carnaval, y eso es lo que sucedió ayer. Perlita, habíamos dicho de lo que sucedió con el intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera. La primera, ya que el primer furcio que sucedió fue que cuando arrancó el gobernador Daniel Scioli su discurso, cuando saluda a las autoridades presentes, al intendente, en vez de decirle Pablo Bruera, como es su nombre, le dice Gabriel Bruera, ¿no? Intendente Gabriel Bruera lo saluda. Gabriel Bruera sabemos que es el hermano, ¿no? Claro. El hermano que ahora es concejal de la ciudad de La Plata. Bueno, esto también llamó la atención, un dato llamativo, porque que el gobernador se confunda el nombre del intendente con el del hermano, bueno, no se sabe si es intencional, si realmente Scioli estaba, no sé, o sea, estaba como cansado, sí. Estaba como, no sabemos qué pasó, pero... Que Scioli que vaya a dormir entonces. Lo que me dijeron fue, muchos en esta discusión y en esta polémica de tener un gobernador que se confunda los apellidos, que se confunda los roles, primero la caracterización de lo más parecido a De la Rúa, que vimos en los últimos tiempos. Se lo asocia, ¿no? Se lo asocia automáticamente a un tipo que ya perdió absolutamente tiempo y espacio donde está viviendo. Y me han llegado a decir, para tapar el furcio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha sido adrede. No, pero fue adrede. Pero no, nadie de los que hace imagen o comunicación o está asesorando a un político, nadie hace un furcio adrede. Absolutamente en desacuerdo en ese sentido, No, pero simplemente para tapar la versión, claro, de que pudo haber sido de lo despistado o vaya a saber qué, otra cuestión. La versión era que se lo habían escrito como garantizando que el próximo intendente... Bueno, mira hasta dónde hemos llegado, Verónica, ¿no? Sí, los furcios en este sentido en la política, más que furcios o de cuestiones así adredes, de quedar adrede para ver que no es un despistado y qué sé yo, van con intenciones, es política y todo, o al menos en el mundillo político, los periodistas, la lectura que hacen es esta, claro. ¿Qué está postulando a Gabriel Bruera? ¿Qué es lo que pasó? Esto es intencional, no quiso ningunear al intendente de La Plata por alguna cuestión, no sé, está el debate del mercado central, está en debate un montón de situaciones en donde Scioli se pudo haber enojado de alguna manera con el intendente Pablo Bruera y le marcó la cancha diciéndole el nombre de su hermano. Esto
esto son hipótesis, se puede hacer 10 millones de lecturas de por qué Scioli aparte, dijo por Gabriel el Bruera tipo y se no equivocó, Pablo. no es que basta de hacer lecturas. Sí, pero bueno, el tipo se genera. equivocó, dijo, pero Claro. ojo, cualquiera de nosotros quizás en ese momento podríamos también habernos equivocado en ese sentido. Pero se equivocó, no hagamos muchas más. Claro. Después, Es si el, humano, el puede próximo equivocarse, intendente digamos. es Gabriel, Pablo, Mariano o fulano, bueno, la gente elegirá, ¿no? No lo va a determinar el gobernador. Y menos lo va a determinar el gobernador. No, pero además, Martín, Nati, estos datos que yo les estoy tirando también, por ahí a la gente común no le interesa demasiado si Scioli se equivocó o no se equivocó, si lo hizo con algún tipo de intención. Por ahí el periodista es el que hace más esta lectura. Es interesante por ahí desde su fina. error. Claro, desde bueno. su error. Primero que Pablo es un intendente de hace muchos años en la Ciudad de La Plata, no es un intendente de hoy, de ayer para hoy. Y es de la Ciudad de La Plata, es el intendente de la Ciudad de La capital de la Plata, provincia de Buenos convive Aires. con el gobernador, Claro. digamos, no es un Bueno, intendente pero interino. ahí me quiero meter, porque estamos hablando del intendente Pablo Bruera, el intendente de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, una que no es nada menor, Pablo Bruera, justamente, y que hace muchos años está en esta intendencia. Pero, ¿qué sucedió? Porque esto fue lo primero que pasó, bueno, ya cayó un poco mal, ¿no? Este dato que fue llamativo. Pero luego el intendente tenía un asiento designado, se va, se sienta. Era al lado del intendente de La Matanza, que es Fernando Espinosa, titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, y al llegar el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, le dicen al intendente si se puede retirar de ese lugar que ya estaba asignado, entonces Pablo Bruera queda a la deriva sin ningún tipo de lugar y por eso se va a los pasillos a ver un poco el ¿Cómo discurso. Pablo? Y... ¿No? ¿Gabriel? Pablo. Ah, ¿fue Pablo el que se fue? O sea, doble ninguneada, si queremos O sea, hacer pero algún fue tipo de como- lectura de esto, podemos ¿no? hacer una lectura muy profunda de toda esta Por situación, pero bueno, llama la atención que justamente siendo el intendente de la Ciudad de La Plata, Claro. vengan intendentes del conurbano y le marquen la cancha y le digan, mirá, nos queremos sentar acá y justamente Pablo se quede sin lugar, Claro. no lo reubiquen adentro de No lo lo que es el reubiquen, recinto. es el intendente. Y el intendente de La Plata esté varado, digamos, en lo que eran los pasillos viendo Ahora, el discurso. ¿se quedó hasta el final del discurso No, o prefirió, justamente. claro. Justamente, lo que Prefirió dicen salir? es que cuando el intendente Bruera se molesta con algo, inmediatamente se retira del lugar. Y eso justamente fue lo que pasó. No llegó a terminar el discurso. Dato llamativo que también se fue cuando el gobernador Daniel Scioli empezó a hablar de los proyectos vinculados a lo que tuvo que ver con la tragedia del 2 de abril. Y el intendente en ese momento se estaba retirando del Parlamento Provincial por calle 53. Allí hacía su retirada Claro. despacito, tranquilo, pero se iba. Bien, bien. Bueno, son algunas cuestiones, algunos pormenores del discurso de Daniel Scioli, que nosotros no estuvimos ahí, lo vimos simplemente a través de la tele o lo escuchamos a través de la radio, pero son interesantes. Interesantes, primero, esto es claro, ¿no? Un discurso alentador, y no está mal que sea alentador el discurso. En pos de una provincia empobrecida, en pos de una provincia encendida, prendida a fuego, en paro total, y queriendo de alguna manera equilibrar esa balanza del gobernador. Y está claro, la misma discusión la habíamos tenido con Cristina Fernández de Kirchner, porque ahora dice todos sus logros. ¿Y para qué va a hacer un discurso? ¿Para decir lo que no hizo? Exacto. Nadie realidad- en ningún lugar del mundo, ningún gobernador, ningún intendente, ningún presidente va a hacer un discurso diciendo fallé en tal lugar, la inflación se nos va, no llegamos a fin de mes. No, menos en un discurso de asamblea de Legislativa. sesiones ordinarias legislativa donde No, van no. a hablar de su gestión, justamente están para eso, y de los objetivos en todo Ahora, caso que tienen sí, para el año legislativo. sí, no dijo nada de inundaciones. No, específicamente cuando el gobernador Daniel Scioli se refirió a la parte de la tragedia del 2 de abril, simplemente, bueno, se refirió al proyecto de ley que se aprobó el año pasado, que tiene que ver con un dinero destinado al saneamiento de los arroyos Maldonado, El Gato, por ejemplo, que tiene que ver con un plan pluvial, que es el que se va a empezar a llevar adelante durante este 2014. Ya comenzaron algunas tareas de obra de este plan, pero bueno, se refirió a que esto se va a seguir llevando adelante. No se hizo mención a algunos subsidios que se estaban pidiendo para damnificados del temporal, por ejemplo. Solo se habló de el tema subsidio, y ya nos vamos a ir a los títulos. Pero, y digo, el tema de subsidios le pifió el propio gobernador
el día que los asambleístas familiares de víctimas y demás fueron a reunirse con el gobernador, ese día le pifió. Ese día el gobernador dijo, ustedes están cobrando subsidios, ahí saltaron todos diciendo, no, gobernador, ¿en qué país vive usted? A nosotros no nos dieron ni un centavo. Y el gobernador dijo, bueno, me equivoqué, entonces miró a sus asesores como diciendo, ¿qué me dijeron? Sí, hay una fuerte tensión también con el gobierno bonaerense sobre ese tema, pero para un poco ya meternos en la información y antes de ir a los títulos, te tiro las leyes que el gobernador quiere tratar este año. Rápido. La ley de policía local, que es la que presentó la semana pasada y nosotros estuvimos explicando. Aquí, sí. La ley de Postnet, la ley de cobro electrónico, que también estuvimos viendo las notas con los protagonistas sobre esta ley que también está varada en el Senado, en la Cámara de Diputados. No tiene media sanción del Senado, falta la otra media sanción de diputados. Ley de costas para proteger las costas por la urbanización de las playas y también en cuanto a derechos humanos, ley contra la tortura, a deportes, fomentar y proteger los clubes de barrios y también crear fiscalías para el narcotráfico y también para el tema de monitorear los eventos deportivos donde está el tema de las barra bravas. Está muy bien. Estamos viendo justamente Ahí en pantalla el pedido de leyes a legislatura a las cuales hizo referencia el gobernador y que pretende que este año sean tratados. Cerramos, Vero, entonces, a ver, sobre el final, algunos detalles más que te quedan. No, finalmente, como habíamos adelantado antes de los títulos, los proyectos importantes que el gobernador pidió que se traten este año, bueno, habló de que quiere llegar a un consenso en lo que va a ser la legislatura bonaerense porque también tenemos en cuenta la fuerte irrupción del masismo allí en el Parlamento Provincial, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y en ese sentido, bueno, pidió responsabilidad también a los senadores por algunos proyectos importantes, que es los que habíamos anunciado anteriormente. Inmediatamente después de la conferencia de prensa, obviamente los legisladores de la oposición empezaron a dar sus puntos de vista acerca de lo que fue el discurso. Muchos sectores fueron muy críticos y otros reaccionaron rápidamente, como lo fue el Frente Renovador, que hizo una conferencia de prensa donde anunció que si el gobernador bonaerense está muy apurado en sacar policía local, ellos están dispuestos a tratar el proyecto sobre tablas para que definitivamente se sancione, ¿no? Le dijeron al gobernador y también le pidieron que marque su postura acerca de lo que es el Código Penal. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que quería modificar este código en algunos aspectos. El masismo ya tanto del Congreso Nacional saltó y lo mismo hizo aquí en la legislatura bonaerense. De hecho, están buscando hacer una consulta popular para tratar y debatir sobre esta cuestión. Así que el masismo fue el primero en reaccionar, ya marcó su postura inmediatamente y llamó la atención esto, ¿no? Diciéndole al gobernador, bueno, si quieren, estamos dispuestos a tratar este proyecto de policía local sobre tablas para que de una vez y por todas sea sancionado durante este año. Bueno, después los otros sectores bastante críticos, diciéndole, el gobernador arrancó diciendo en que estábamos en que la provincia estaba desendeudada, que teníamos una recaudación fiscal muy buena y en ese sentido, obviamente, los legisladores de la oposición saltaron con estas chicanas de el gobernador Daniel Scioli no saben dónde está viviendo, evidentemente no vive en la misma provincia que vivimos todos los bonaerenses, así que bueno, fueron como las principales críticas. También una crítica importante y un palito importante al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, a quien ya el año pasado lo criticó por el tema de los residuos que van desde la ciudad de Buenos Aires y llegan a los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y esta vez, además de los residuos, lo que criticó tiene que ver con unos dichos de la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien en algún momento, bueno, dijo que en la capital federal había muchos bonaerenses que se atendían en los hospitales. Esto Scioli lo tomó bastante mal y también dijo que aquí en la provincia de Buenos Aires había muchos porteños que se atendían y que además los bonaerenses que se atendían en la capital federal también iban y hacían crecer a la ciudad de Buenos Aires en diferentes aspectos. Así que bueno, esta tiene que ver con un poco lo que fue este discurso
del gobernador Daniel Scioli hubo muchos más aspectos, muchos más detalles. Evidentemente, en cada discurso el mandatario provincial lo que hace es hablar de las diferentes áreas del gobierno bonaerense y en eso también se explayó con mucho detalle. Con detalle y también con su característico estilo moderado, porque a pesar de que, bien lo dijiste, tuvo palos hacia el macrismo, tuvo también como un discurso bastante firme con respecto a la postura en el conflicto docente y tuvo estos, digamos, rasgos de firmeza en algunas palabras, siempre con su estilo moderado y en ningún momento se notó ningún tono diferente en cuanto al mensaje, ¿no? Sí, mucho para sacar una conclusión, mucho nos sorprendió, digamos, justamente se espera que haga lo que hizo y justamente hizo lo que hizo. Sí, se notó mucho que dentro de sus discursos fue el más kirchnerista, ¿no? Siguiendo a la línea del gobierno nacional, casi al pie de la letra, y también hablando de un Daniel Scioli desde una postura muy presidenciable, él ya desde un lugar más allá del mandatario bonaerense, con una visión a futuro de lo que va a ser el 2015. Claro. Tengan fe, cuidemos el país, esas cuestiones, muchas frases que utilizó, ya un Scioli parado o con intenciones de ser presidente. Igual que su provincia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, gracias. ¿Qué se le va a hacer? Gracias, Vero. No, gracias a ustedes.